bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de límites emocionales, pero no desde la teoría o las frases bonitas que vemos en redes sociales. Vamos a hablar de lo que pasa de verdad, porque el problema de muchas personas no es que no sepan qué son los límites, el problema es que saben lo que necesitan, pero no se atreven a decirlo. Si no ponemos límites, todo el trabajo emocional del que hemos estado hablando en los episodios anteriores, como la ira, la culpa, la vergüenza o la tristeza, pueden desmoronarse en cuanto nos relacionamos con los demás. Y eso ocurre en momentos muy concretos. Por ejemplo, en conversaciones con tu pareja o en una comida familiar, en un mensaje que no sabes cómo responder. Hoy vamos a hablar de cómo reconocer cuando necesitas un límite, por qué te cuesta tanto ponerlo, qué sentimos cuando no lo hacemos y cuándo lo hacemos, y sobre todo cómo empezar a poner límites en la vida real. Quiero que te preguntes, ¿en qué momento reciente sentiste incomodidad pero no dijiste nada? Para entender cómo funcionan los límites en la vida real, vamos a imaginar a Clara, porque los límites casi nunca fallan en teoría, pero fallan en momentos cotidianos, en conversaciones normales y en situaciones donde no queremos generar un conflicto. Imagina a Clara. Es domingo, está en una comida familiar, todo parece normal, conversaciones, risas, hasta que en un momento alguien saca el tema de su trabajo. Su padre dice: yo creo que deberías plantearte algo más estable. Eso que haces no tiene mucho futuro. Clara sonríe, pero por dentro siente un nudo en el estómago. No es la primera vez, piensa, otra vez. No quiero discutir. Podría decir algo, podría poner un límite, pero responde: sí, bueno, ya veré. La conversación sigue, pero dentro de Clara no. Se queda más callada, se desconecta, se siente pequeña. Y cuando llega a casa parece otra conversación. Tenía que haber dicho algo. Siempre me callo. Ese momento tan pequeño es donde realmente ocurre el problema de los límites. No en grandes decisiones, sino en esos instantes donde sabes lo que necesitas, pero no sabes si puedes decirlo. Aquí es donde aparece una pregunta importante. ¿Qué es realmente un límite? Porque muchas veces pensamos que poner límites es enfrentarte a los demás, pero en realidad no va de eso. Un límite no es decirle a otros lo que tienen que hacer. Un límite es decidir lo que tú haces para cuidarte. No es controlar al otro, es protegerte tú. Un límite no es un muro que separa a los demás de ti. Es una frontera psicológica. Una línea que marca dónde termina tu responsabilidad y empieza la del otro. Existen varios tipos de límites, como los emocionales, que protegen cómo te afectan las emociones de otros, de tiempo, cuánto tiempo estás disponible, físicos, por ejemplo, el espacio personal, el contacto, la privacidad. Digitales pueden ser la disponibilidad que tienes en redes y de responder mensajes. Relacionales. Esto quiere decir en comportamientos que toleras y cuáles no. Un límite no cambia al otro, pero cambia tu forma de estar en la relación. Ahora bien, hay algo interesante. Casi nadie se levanta un día y decide poner límites sin más. Normalmente empezamos a pensar en los límites cuando empieza a doler, a cansar o a incomodar. Y eso es lo que empieza a pasarle a Clara.
Clara empieza a notar algo. No es solo en esa comida, sino cada vez que ve a su familia sale cansada, se pone tensa antes de ir, evita contar cosas y se siente irritada. Y empieza a preguntarse, a lo mejor no es que yo sea demasiado sensible, a lo mejor lo que necesito es poner un límite. Señales para ti pueden ser que tienes resentimiento hacia alguien, decir sí cuando quieres decir no, ese cansancio después de ver a ciertas personas, sentir que das mucho más de lo que recibes, o culpa al pensar que decir que no está mal. Entonces, la pregunta ya no es si necesitas un límite, la pregunta es si lo necesitas, ¿por qué es tan difícil ponerlo? Aquí entramos en una de las partes más importantes de todo esto. Poner límites no es difícil por falta de conocimiento, es difícil por lo que sentimos. Por ejemplo, el miedo al conflicto, al rechazo, a dejar de gustar o incluso a decepcionar. También por culpa, querer agradar, haber aprendido a decir que no es egoísta. Muchas personas han aprendido que para ser queridas tienen que estar siempre disponibles. Por eso cuando una persona que siempre ha dicho que sí empieza a poner límites, no se siente fuerte ni segura. Se siente rara, culpable, incómoda. Y eso es exactamente lo que empieza a sentir Clara cuando decide que tiene que hacer algo diferente. Volvemos a Clara. Sabe que necesita hacer algo, pero también piensa, ¿y si se enfadan? ¿Y si estoy exagerando? Porque cuando empiezas a poner límites, aparece la culpa, el miedo, la incomodidad, las dudas que hemos dicho antes. Sentirte mal no significa que lo estés haciendo mal, significa que estás haciendo algo nuevo. Y llega un momento en el que ya no se trata de entender los límites, se trata de intentar poner uno, aunque sea pequeño, aunque salga torpe o aunque dé mucho miedo. Y volvemos a la comida familiar, ¿no? El mismo tema y su padre dice, creo que te estás equivocando con ese trabajo. Clara siente un nudo, pero esta vez decide decir algo, con nervios, y dice, prefiero que no hablemos de mi trabajo en las comidas. Si necesito consejo, ya te lo pediré. Y ocurre un silencio. Su padre se sorprende y alguien cambia de tema. Clara está nerviosa, pero también un poco aliviada. Eso es poner un límite en la vida real. No es perfecto, no es cómodo, pero es real. Y a partir de aquí aparece la gran pregunta de mucha gente. ¿Cómo se hace esto en la vida real? ¿Cómo se dice? ¿Qué se dice? ¿Y cuándo se dice? Algunas de las claves prácticas es no des explicaciones largas, no te justifiques demasiado, habla de ti, usa frases cortas y repite si hace falta. Frases pueden ser ahora no puedo, prefiero no hacerlo, no me siento cómodo con esto, necesito pensarlo, prefiero no hablar de este tema. Si esto sigue así, prefiero parar. Empieza con un pequeño paso, pero poner un límite no termina cuando dices esa frase. De hecho, muchas veces lo difícil viene después. Después del límite puede haber un silencio, una sorpresa, incomodidad, incluso enfado por la otra persona. Pero también pasa algo importante. Por ejemplo, Clara ya no se siente que se abandona
a sí misma. Y con el tiempo algunas cosas cambian, otras no, pero ella se siente más en paz. Ahora bien, también es importante decir algo. No todas las personas pueden poner límites de las mismas condiciones. El contexto importa, y mucho. Algunas personas viven en situaciones donde poner límites es más complicado o delicado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un trabajo precario o en jerarquías rígidas. Cuando existe una dependencia económica o familiar, o en relaciones donde ha existido violencia y abuso. Por eso poner límites muchas veces requiere un apoyo externo y se sostienen cuando hay redes de apoyo, por ejemplo amigos, familia, terapia. Aún así, incluso entendiendo que a veces es difícil, incluso arriesgado poner límites, también tenemos que hablar de algo importante, que es el precio de no ponerlos. Cuando no ponemos los límites hay agotamiento, resentimiento, relaciones desequilibradas y una pérdida de identidad. Aquí aparece algo curioso, y es que muchas personas creen que los límites rompen relaciones, pero en realidad suele pasar lo contrario. Los límites mejoran las relaciones. ¿Por qué? Porque eliminan ese resentimiento, porque permiten una comunicación clara y honesta, porque lo que hacen es una relación adulta y respetuosa. Las relaciones no son perfectas, pero pueden atravesar conflictos sin destruirse, si hay claridad y respeto por los límites de cada uno. Y con esto llegamos a la idea más importante de este episodio, que poner límites no es de ser frío ni egoísta, es aprender a estar en relaciones sin dejar de ser tú. No se aprende en un día, no sale perfecto, pero cada vez que te escuchas, cada vez que dices un pequeño no, estás construyendo algo muy importante: respeto hacia ti mismo. Y hoy pregúntate, ¿dónde necesitas poner un límite? Espero que este episodio te acompañe y nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo respetuoso y afectivo.